Bueno, en este video vamos a hablar un poco sobre la fisiología cardíaca, ¿cierto? Vamos a hablar sobre el corazón. El corazón es uno de nuestros órganos principales, pues de los órganos principales de nuestro cuerpo. Es el que se encarga de mantenernos vivos, pues, en, como con mayor importancia. Pues si no hubiera sangre no tendríamos funcionamiento celular ni nada de eso. Entonces vamos a hablar bien cómo funciona el corazón y qué es este corazón. Entonces, ¿qué es el corazón? El corazón es una bomba de sangre que nos mantiene nutridos constantemente, ¿cierto? Hace que nosotros no tengamos que vivir como esforzándonos y preocuparnos por mantenernos vivos cada segundo, sino que pues simplemente nos mantiene vivos automáticamente, pues casi. Entonces vamos a ver por qué. ¿Por qué necesitamos un sistema sanguíneo, pues un sistema de circulación? La respuesta es muy sencilla. Digamos, nosotros vemos organismos unicelulares que no tienen sistema de circulación y perfectamente pueden tener una vida, ¿cierto? Ser vivos, ser seres vivos, como las bacterias y cosas así. Pero es que resulta que la difusión, que es de la que viven estos organismos, es solamente efectiva a ciertas distancias, ¿cierto? Una, hablemos de difusión, digamos, nosotros tenemos acá un compartimento y otro compartimento al lado, ¿cierto? Digamos que este compuesto, que está en mayor concentración en el compartimento A, se va a pasar al compartimento B, ¿cierto? Entonces, como esa membrana es permeable a ese soluto, ¿cierto? Entonces vamos a pasar la mitad de cada cosa para igualar las concentraciones gracias a la difusión, ¿cierto? Teniendo tres pepitas en cada uno. Esta difusión entre cosa y cosa, entre compartimento y compartimento, es solamente efectiva en distancias menores a 100 micrómetros, ¿cierto? Distancias menores a 100 micrómetros. ¿Qué es lo que pasa? Que bueno, nosotros sabemos que acá tenemos, digamos, un vaso arterial, ¿cierto? Acá tenemos una arteria con su endotelio y de todo lo que está compuesto, y acá tenemos una célula de nuestro cuerpo, ¿cierto? Entonces, bueno, digamos que el espacio entre esa célula y el capilar es de 80 micrómetros, ¿cierto? Entonces eso va a ser muy bueno porque todo el oxígeno y todo el CO2 que hay acá y que hay acá va a poder intercambiarse entre célula y capilar muy fácilmente. Pero ¿qué pasa con el resto de células que están por acá? Que están a, digamos, 130 micrómetros de distancia del capilar. Lo que pasa es que no van a poder nutrirse, no van a poder conseguir el oxígeno y se van a morir, ¿cierto? Eso es lo que pasa. Es por esto que necesitamos un sistema de circulación para poder llevar capilares más cerquita de estas células para que también se pueda nutrir. Por eso es que necesitamos un sistema cardíaco. Entonces, bueno, nosotros tenemos un sistema cardíaco que es muy avanzado, es más, es demasiado complejo. Nos diferencia de muchos otros animales, ¿cierto? Aunque algunos tienen el corazón parecido al de nosotros, pero vamos a ver que es algo particular en la especie humana. El corazón consta de varias partes importantes que vamos a dibujar en este momento, ¿cierto? Si quieren ver una imagen buena, búsquenla en internet, porque pues obviamente un dibujito no va a quedar bueno. Pero puede que sí quede bueno, pero a mí no, porque yo pinto muy mal. Entonces, este va a ser mi corazón, ¿cierto? Tiene una aurícula derecha
una aurícula izquierda, un ventrículo derecho y un ventrículo izquierdo. ¿Por qué decimos que derecho si está en la izquierda? Porque estamos mirando el corazón de frente y se dice el lado respecto al paciente, ¿cierto? Entonces ustedes ya sabían eso, entonces no hay por qué decírselo. Pero bueno, vamos a ver que el corazón también tiene una válvula acá y una válvula acá. ¿Qué es lo que hacen estas dos válvulas? Separan las aurículas de los ventrículos, ¿cierto? Vamos a ver que la del lado izquierdo se llama la mitral, válvula mitral, y la del lado derecho se llama la tricúspide, válvula tricúspide, ¿cierto? Vamos a ver que el corazón también tiene un importante sistema de irrigación, obviamente, porque es el que va a irrigar el resto del cuerpo, que hace que, digamos, miren acá, de la parte inferior del cuerpo llega la circulación venosa con sangre desoxigenada, la cual vamos a pintar azul, llega a la aurícula derecha por la vena cava. Eso que pinté ahí se llama vena cava. Y como está inferior, es la inferior, ¿cierto? Vena cava inferior. Y la parte superior del cuerpo se drena hacia la aurícula derecha por la vena cava superior. Vena cava superior. Entonces hasta ahora vamos bien. Hemos dicho que la sangre llega desde el cuerpo por acá y por acá. Entonces voy a borrar estos nombres para poder seguir explicando. Resulta que la sangre va a llegar al ventrículo derecho, a la aurícula derecha, ¿cierto? Llega a la aurícula derecha con sangre desoxigenada, ¿cierto? Llega con sangre desoxigenada y luego vamos a ver que atraviesa la válvula tricúspide para llegar al ventrículo derecho. Pero acá hay una estructura que no dibujamos, ¿cierto? Vamos a dibujarla ahora. Esta estructura que tiene sangre venosa se llama la arteria pulmonar. Como pueden ver, la arteria pulmonar va desde el ventrículo derecho hacia los pulmones. Este es mi pulmón. Entonces la sangre desoxigenada viaja hasta el pulmón por la arteria pulmonar. ¿Qué va a pasar acá? Que se va a oxigenar la sangre desoxigenada que llegó acá. Pero entonces ustedes se deben estar preguntando ¿por qué esta estructura de acá se llama arteria pulmonar si transporta sangre desoxigenada? Si las arterias normalmente transportan sangre oxigenada. Porque histológicamente es una arteria, pero fisiológicamente funciona como una vena transportando sangre desoxigenada parcialmente, ¿cierto? Es una excepción a la regla, junto con las venas pulmonares y con el ligamento redondo, pues lo que fue en el embrión la vena umbilical, ¿cierto? Pero bueno, después hablamos de eso, por ahora no. Entonces la arteria pulmonar, en este caso, sangre desoxigenada. Pulmón. ¿Del pulmón a dónde pasa? Del pulmón va a pasar ya con sangre oxigenada a la aurícula izquierda, ¿cierto? Llega con sangre oxigenada a la aurícula
izquierda. La sangre. ¿Y cómo se llama esto? Se llama vena pulmonar. Vena pulmonar, ¿cierto? Porque histológicamente es una vena, pero funciona fisiológicamente como una arteria cargando sangre oxigenada. Vamos a ver que entonces esta sangre oxigenada atraviesa la válvula mitral y llega al ventrículo izquierdo, ¿cierto? Con sangre oxigenada. Pero hubo otra estructura que no dibujamos tampoco, y es la aorta. ¿Cierto? Del ventrículo izquierdo va a pasar esta sangre a la aorta, sangre oxigenada. Esta ya sí se llama arteria aórtica, ¿cierto? Arteria aórtica, y esta sangre va a pasar al resto del cuerpo y va a nutrir a todo el cuerpo. Entonces, lo que vimos fue dos cosas en este momento. Vimos una cosa que se llamaba, pues todavía no he dicho estos nombres, pero ya los voy a explicar. Vimos la circulación menor, vimos la circulación menor y la circulación mayor. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué es la circulación menor? Es todo lo que no pasa por el cuerpo, ¿cierto? La sangre que llega solo a los pulmones, ¿cierto? Entonces, la circulación menor, vamos a ver que llega desde la aurícula. ¿Cuál es esta? La derecha. Desde la aurícula derecha, irriga los pulmones y llega a la aurícula izquierda. Esa es la circulación menor, se las voy a dibujar en verdecito otra vez. Aurícula derecha, llega a los pulmones y aurícula izquierda. Esa es la circulación menor, desde aurícula derecha hasta la aurícula izquierda, ¿cierto? Ahora vamos a ver qué es la circulación mayor. La circulación mayor va desde acá, de la aurícula derecha, hacia todo el cuerpo, le da la vuelta al cuerpo, entra por la vena cava inferior a la aurícula derecha y llega hasta acá. Esa es la circulación mayor, de aurícula derecha a aurícula izquierda. ¿Cierto que sí? Eso es lo que tenemos que hablar en términos de circulación. Ahora sigamos hablando un poquito más sobre el corazón. Vamos a ver que el corazón, pues, ya les había dicho que era una bomba, ¿cierto? Entonces, como toda bomba, se tiene que contraer para que sea, bueno, no sé, les voy a explicar. El corazón se contrae, ¿cierto? Y el corazón se relaja. Cuando se contrae, el corazón eyecta sangre. Y cuando se relaja, el corazón se llena de sangre. ¿Cierto? ¿Cómo se llama esta contracción? Se llama sístole. ¿Cómo se llama esta relajación? Se llama diástole. Sístole y diástole. Resulta que la sístole tiene tres etapas, viéndolo
desde el punto de vista ventricular, ¿cierto? Desde los ventrículos, la contracción de los ventrículos, 3 etapas ventricular. Y la diástole tiene 4, ¿cierto? Diástole ventricular. Desde el punto de vista de los ventrículos. ¿Cuáles son estas fases, cierto? De la sístole está primero el periodo de contracción isovolumétrico. Tranquilos que después vamos a explicar todo eso. Segundo está el periodo de eyección rápida. Tercero, el periodo de eyección lenta. Ahora hablemos de la diástole, ¿cierto? Está el periodo de relajación. Uy, ¿qué pasó acá? Periodo de relajación isovolumétrica, igual que acá. Segundo, el periodo de llenado rápido. Periodo de llenado rápido. Tercero está el periodo de llenado lento. Periodo de llenado lento. Y cuarto, hay una sístole auricular. Sístole auricular. ¿Cierto? Tenemos eso. Vamos a explicar todo bien. Entonces, vamos a abrir acá una nueva paginita. Y voy a dibujar el corazón para explicar minuciosamente cada proceso. Entonces, la aurícula acá. Voy a dibujar un corazón grande para explicar cada cosa. Voy a ir borrando. Bueno, tenemos eso más o menos, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Este periodo comienza cuando las presiones ventriculares son mayores que las auriculares. Esto causa el cierre de las válvulas auriculoventriculares, ¿cierto? La mitral y la tricúspide. Este cierre de estas válvulas es la que da el primer ruido cardíaco. Entonces, digamos que en el periodo de contracción isovolumétrica, las presiones acá en el ventrículo, en los ventrículos, son muy grandes. Porque miren que este ventrículo se está contrayendo, ¿cierto? Vamos a hablar de... solamente voy a dibujar un vaso, no voy a dibujar la aorta, porque vamos a considerar las válvulas auriculoventriculares como las mismas, y la válvula pulmonar aórtica, que no las expliqué ahorita, las vamos a considerar solamente con este vaso, porque el otro no me da ahí para pintarlo, pero imagínenselo, ¿cierto? Entonces, bueno, eso que acabo de decir no me lo entendieron, pero ya se los voy a decir. Resulta que las venas ahorita que les dibujé ahorita, esta arteria pulmonar y ahorita la arteria aorta, tienen unas válvulas, ¿cierto? Unas válvulas al igual que los ventrículos. Esas válvulas controlan el flujo de sangre entre el ventrículo y para dónde va ese vaso, ¿cierto? Entonces acabamos de decir que las presiones en los ventrículos están aumentando mucho, porque miren que se está contrayendo hacia adentro el ventrículo, ¿cierto? Entonces, ¿qué diría uno? Ah, bueno, entonces la sangre va a pasar de aquí hacia acá. No, eso es mentira, porque como vimos ahorita en el flujo, que yo les hice el dibujo, la sangre iba todo lo contrario, así, ¿cierto? Entonces vamos a ver que este aumento de presiones lo que hace es cerrar las válvulas tricúspide y mitral, ¿cierto? Las cierra. Y como pueden ver, aumenta la presión
aumenta la presión y por lo tanto la tensión dentro de esta aurícula. Pero entonces ustedes dicen, si está aumentando la presión acá, ¿por qué la sangre no sale chorreada por acá? O sea, hay un aumento de presión. Pues hombre, porque resulta ser que la presión de las arterias es mayor que la presión de los ventrículos en este caso. Entonces acá hay una presión mayor, ¿cierto? Entonces es por eso que esta válvula permanece cerrada, porque cuando la presión es mayor en la arteria que en el ventrículo, la válvula se mantiene cerrada. En cambio, para esta válvula, cuando la presión es mayor en el ventrículo que en la aurícula, se mantiene cerrada. Es por esto que se llama periodo de contracción isovolumétrico, porque así se esté comprimiendo y cambiando morfológicamente el ventrículo, pues si está cambiando de forma, se está apretando, simplemente no sale sangre, por eso se llama isovolumétrico. 1. Periodo de contracción isovolumétrico, no sale nada de sangre, ¿cierto? Este cierre de las válvulas que se ocasiona en este periodo ocasiona el primer ruido cardíaco. Eso es importante, ¿cierto? Entonces, como se ocasiona el primer ruido cardíaco, vemos que esto se cerró, ¿cierto? Se cerró, ocasionó el primer ruido cardíaco. Pero por acá le sigue llegando sangre a la aurícula, por la vena cava inferior y todo eso. Entonces la presión acá en las aurículas también va a incrementar, pero siguen siendo menores que la de los ventrículos, ¿cierto? Porque si fueran mayores que los de los ventrículos, entonces se abriría la válvula. Pero eso no está pasando porque, aunque aumentan las presiones de la aurícula, en el ventrículo siguen siendo mayores y por eso la válvula no se abre. Pero entonces este aumento de presión hace que por la vena cava superior se devuelva un poquito de sangre de esta aurícula, ¿cierto? Eso causa una cosa que se llama la onda C. Les voy a decir acá. Onda C. Simplemente se llama así, reconózcalo y listo. Onda C. Ese fue el periodo de contracción isovolumétrico. Vamos para el segundo periodo de sístole. Voy a dibujar otro corazón. Segundo periodo de sístole ventricular. ¿Cierto? Vemos ahí eso. ¿Qué me falta dibujar? Bueno, nada. Entonces el periodo de... bueno, sí, me falta dibujar la arteria que dijimos que íbamos a dibujar acá, la pulmonar. Nuestra arteria pulmonar, bien fea. Tan. ¿Que hacia dónde va? Hacia los pulmones, bien. Listo. Entonces comienza el periodo de eyección rápido. Comienza con la apertura de las válvulas semilunares, que son las arteriales, ¿cierto? En este caso es la pulmonar. Se le dice también semilunar, pulmonar, ¿cierto? Esta apertura de estas válvulas que estaban cerradas, ahí están cerradas, y aquí están abiertas. Después del periodo de contracción isovolumétrico ya se abren en el periodo de eyección rápido. Acá se produce un 75% de la eyección de la sangre de los ventrículos. Recuerden que todo lo que estamos haciendo en este ventrículo también está pasando en este ventrículo, solo que saliendo por la aorta por acá, solo que no lo estamos dibujando, pero ustedes se lo imaginan. Lo mismo. Listo, pero volvamos a lo mismo. Entonces sale el 75% de la sangre por acá. ¿Cierto que sí? ¿Esto qué quiere decir? Que las presiones arteriales y las ventriculares están aumentando porque hay una contracción ventricular. Pero ¿qué pasa? Que siguen siendo mayores las presiones ventriculares, porque si no, entonces no va a salir sangre. Entonces, ¿qué pasa acá? Sigue aumentando la presión. Ahorita veíamos que acá estaba más alta que en el ventrículo, ¿cierto? La arterial estaba más alta antes, pero ya está más bajita. Y es por eso que se permite esta apertura de la válvula. Al aumentar la presión dentro del ventrículo derecho, la sangre va a fluir por acá,
¿cierto? La sangre va a fluir por acá. Cuando la presión de la aurícula baja, las válvulas auriculoventriculares como que se relajan un poquito, ¿cierto? Entonces, esto que estaba todo hinchado para afuera y regurgitando a la vena cava superior, como volvió a la regularidad esta válvula, subió un poquito, entonces ya hay como más relajación acá, ¿cierto? Y eso hace que se produzca otra onda, se produce la onda X, que se ve en la yugular, porque la vena cava superior se refleja en la yugular, ¿cierto? En este periodo de eyección rápido las aurículas se siguen llenando, ¿cierto? Y las válvulas auriculoventriculares no se aumentan. Pues las válvulas auriculoventriculares no se mueven y es por eso que aunque se produce la onda X en este periodo, se empieza otra vez a aumentar mucho la presión acá, y ya la válvula no está relajada, sino que vuelve a estar estresada como ahorita en la onda C, y se produce ya el principio, todavía no, pero se está empezando a producir la onda V, ¿cierto? Ahora vamos a hablar del periodo de eyección lento. Yo les aconsejo que se vean todos los periodos primero y no paren el video todavía. Cuando ya el video haya terminado, ahí sí vuelvan a pensar cada periodo, pero por ahora simplemente como que véanlo a ver si medio entienden algo, pues. O mentira, ustedes verán cómo estudian, ¿sí o qué? Tan, 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 tan. La misma vuelta. La misma vuelta. La misma vuelta. Pero esta vuelta está abierta. Listo, periodo de eyección lento. En este periodo las presiones ventriculares y las arteriales disminuyen, ¿cierto? Acá baja la presión arterial. La presión, perdón. Esa es la aurícula y me confundí de nombre. Baja la presión arterial y la ventricular, ¿cierto? Y baja la ventricular. E irónicamente resulta ser que esta es mayor que la ventricular, pero habíamos dicho, entonces, Juan, vos un huevón, no sé qué, vos habías dicho que si la presión era mayor acá, entonces esta válvula iba a estar cerrada. Pues hombre, sí, yo había dicho eso, que teóricamente se debería entonces devolver la sangre, pero eso no pasa. Lo que pasa es que aunque disminuya la presión acá en la arteria y disminuya la presión acá en el ventrículo, esta sangre tiene un impulso. Tiene un impulso de ahorita, ¿cierto? Y ese impulso, aunque la presión sea menor, por unos pequeños momentos, hace que siga saliendo sangre del ventrículo hacia la arteria, aunque la presión sea menor en el ventrículo. ¿Por qué? Por ese impulso que hay de la sangre, por ese momentum que hay, por la energía cinética total que tiene en ese momento la sangre. ¿Cierto? Por eso es que pasan, por nada más. Después vamos a ver que cuando ese impulso se cierra y esta válvula ya también se cierra, pero bueno, por ahora no. Entonces, en ese momento se siguen llenando las aurículas y aumenta la presión en ellas, ¿cierto? Sigue aumentando la maldita presión acá en la aurícula. Entonces ahora sí ese aumento de presión va hinchando esta cosa y va haciendo un reflejo en la cava superior que se va a reflejar en la yugular y va a producir ahora sí el final de la onda B. Pues el resto de la onda B que habíamos empezado en el periodo de contracción anterior. Acá, ¿qué pasa? La válvula aórtica, pues y en este caso es la pulmonar la que estamos explicando. Yo les dije que cuando la energía cinética ya no era tan grande, esto ya no iba a estar abierto y se iba a cerrar, ¿cierto? Cuando se cierra esta válvula se produce el segundo ruido cardíaco, ¿cierto? Que así la maldita presión acá esté más bajita que en la arteria, sigue saliendo sangre por el impulso, pero cuando se acaba ese impulso, como la presión es mayor en la arteria, ahí sí se cierra la válvula. Espero que entiendan eso. Bueno, ya terminamos entonces los 3 periodos de sístole. Entonces, bien, vamos a explicar la diástole, pues, que son 4 periodos de diástole. ¿En qué quedamos entonces?
Vamos a ver. Corazoncito, corazoncito. Tan. Estoy desesperado, este video está demasiado largo. No falta sino que no esté grabando el audio, ni siquiera me he fijado, pero bueno. Ojalá, espero que sí. Y que no me frustre ahorita. Bueno, entonces, ¿en qué quedamos? Bueno, me faltó dibujar la arteria pulmonar acá. Sí. Bueno. La arteria pulmonar, tan, dibujada, listo. Listo, entonces, periodo de relajación isovolumétrico. Periodo de relajación isovolumétrico, el primer periodo de la cosa esa. Bueno. Entonces, ¿qué pasa en este periodo? En este periodo todas las válvulas del corazón se encuentran cerradas, ¿cierto? Las presiones ventriculares están disminuyendo marcadamente y las arteriales pues un poquito más levemente. Está bajando mucho la presión en el ventrículo pero poquito en la arteria. Siempre van a ser mayores las arteriales en este caso para mantener esta válvula cerrada, ¿cierto? La válvula pulmonar, semilunar pulmonar. Acá ya sí se finaliza del todo la onda V y bueno, entonces, ¿qué explica la caída de presión más que todo en esta cosa de acá? Recuerden que cuando yo hablaba de músculo estriado esquelético les decía una cosa que se llama el complejo rigor entre la miosina y la actina. ¿Qué pasa? Es que cuando hay contracción hay un complejo rigor de miosina y actina hecho por el ATP, ¿cierto? Cuando necesitamos quitar ese complejo rigor también se usa ATP. Entonces lo que hago en este momento es usar mucho ATP para poder quitar el complejo rigor y relajando este músculo de acá. Entonces resulta que relajar los ventrículos cuesta mucho ATP, irónicamente. Pues no es irónico, pero cuesta mucho ATP. Muchísimo. Y se me había olvidado contarles una cosa, que ahorita cuando estábamos hablando del periodo de contracción isovolumétrico, el aumentar la presión acá, en este momento, sin haber ningún movimiento neto de sangre, es el periodo que más consume ATP, mucho más que ese relajamiento. Bueno, se me había olvidado decirles eso, pero ya los dije. Entonces, listo. Entonces es muy difícil relajar acá y cuesta mucho ATP. Entonces hablemos del primer periodo, que es el periodo de llenado rápido, ¿cierto? No, el segundo periodo, que es el periodo de llenado rápido. Yo simplemente voy a borrar esto acá y poner acá, ahora periodo de llenado rápido. Este periodo empieza cuando la apertura de las válvulas auriculoventriculares sucede, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay un aumento marcado en la presión auricular y pues supera la ventricular. Entonces, como acá bajó mucho la presión en el periodo anterior y acá estaba subiendo todo el tiempo, la presión acá está demasiado grande. ¿Qué va a hacer? Pues hombre, va a abrir estas válvulas. Va a abrir estas válvulas y va a hacer que el flujo de sangre vaya hacia el ventrículo, ¿cierto? Entonces empiezan a llenar los ventrículos, pero irónicamente, ¿qué está pasando todavía? Que se supone que al llenarse el ventrículo, la presión del ventrículo iba a subir, pero hacen experimentos y cosas y ven que no, que irónicamente, aunque esto esté llenando, la presión del ventrículo baja. ¿Por qué? Hombre, pues porque todavía se siguen rompiendo esos enlaces de actina y miosina que están relajando esto. Entonces, aunque se esté llenando la cosa, cada vez hay un mayor volumen porque se está relajando cada vez más, ¿cierto?
Entonces es por eso que la presión total pues sigue disminuyendo a pesar de que se esté llenando el ventrículo. Es algo como bacano de pensar. Bueno, las presiones auriculares disminuyen en este momento porque miren que están tirando la sangre hacia abajo también. Entonces bajan las presiones auriculares, bajan las ventriculares y entonces siguen siendo mayores, obviamente estas sí, siguen siendo mayores la arteria pulmonar acá. Y pues sí, se llena el 75% del corazón. El 75% de sangre que iba a llenar se llena acá en este periodo de llenado rápido. Y se produce la onda gamma. Onda gamma. Pues sí, bueno, yo voy a borrar otra vez esa cosa de ahí para no hacer más dibujitos porque qué locha. A ver, yo voy a borrar esa cosa de ahí para hacer más dibujitos porque qué locha, tan tan. Borro esto, borro esto, borro esto, borro, 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 borro. Tenemos eso así. Tenemos esto cerrado. Bueno. Entonces, vamos a hablar ahora del periodo de llenado lento. Periodo de llenado lento o también se le conoce como diástasis. Diástasis. ¿Cierto? ¿Qué pasa acá? Se llena un 5%. Ahorita vemos que llenaba el 75%, ya llena el 5%, o sea que va en 80% de llenado. Las presiones auriculares empiezan a aumentar ligeramente, pero siguen siendo mayores las ventriculares. Solo que, entonces, si yo digo, son mayores las ventriculares que las auriculares que están aumentando levemente, diría yo, hombre, se cerraría la válvula tricúspide, pero no pasa así. ¿Por qué no pasa así? Porque ya les expliqué ahorita qué era lo que pasaba. Que aunque esta cosa esté aumentada de presión y brevemente más aumentada que la que hay acá, esta sangre que estaba pasando por acá tenía un impulso. Ese impulso es la que hace que se mueva de aquí hacia aquí la sangre todavía y se pueda llenar este 5% en el ventrículo. ¿Cierto? Creo que fui claro. Entonces, es por la energía cinética que esa cosa se sigue llenando ahí. Pero bueno, entonces en ese momento las presiones arteriales, venosas siguen pues y ahí también de la otra por acá que tienen que tener en cuenta, la aorta, siguen disminuyendo levemente, ¿cierto? Vamos a hablar ahora del último periodo de la diástole y yo creo que ya sí me va a tocar dibujar un corazón nuevo porque ese está como muy chambón ahí, como muy sucio, ¿cierto? Entonces, voy a dibujar el otro corazón para explicar el último periodo. La arteriecita, tan 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 tan. Coloreo, coloreo, coloreo. Aquí. Bueno, aquí esta cosa estaba cerrada. Aquí esta cosa estaba abierta. Y listo. Bueno, sístole auricular. Sístole auricular. ¿Qué quiere decir sístole auricular? Que esta cosa se va a contraer, ¿cierto? La aurícula. Recuerden que todo lo que está pasando acá también está pasando al lado, solo que con ventrículo, aurícula derecha y arteria aórtica. Bueno, listo. Entonces, sístole auricular. Esta es la única parte de la diástole en donde se usa ATP directamente para contraer, ¿cierto? Porque ahorita vimos que relajándose sí se usaba ATP para relajarse, pero era para quebrar los complejos rigor, ¿cierto? Esta es para contraer, ¿cierto? Se produce la onda A
y se llena el 20% restante que queda para llenarse el corazón. Bueno, pues resulta que entonces en la sístole auricular, entonces la presión a cada hora ya sí aumentó mucho y sobrepasó a la del ventrículo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya, hombre, ya se está volviendo a contraer. Entonces es por eso que se llena lo otro 20% restante, porque si no hubiera esta contracción, el ventrículo hubiera superado en fuerza a la aurícula y la inercia de la sangre no hubiera sido suficiente para pasar, y pues entonces se volvería la sangre, eso no es bueno. Entonces necesitamos una contracción para darle un impulsito y terminar de pasar el último 20% de sangre al ventrículo, y volvemos a empezar de nuevo como empezamos al principio. Ahí están los periodos de la contracción cardíaca, el contracción isovolumétrico, eyección rápida, eyección lenta, tan. Espero que les haya quedado muy claro. Cualquier comentario me avisan. Ya tengo una página virtual que se llama tuuniversidadvirtual.com y pueden meterse a ver mis videos y resúmenes de medicina. Tu universidad virtual, verbo va junto, va pegado, virtual.com. Se pueden meter ahí y ver mis videos y resúmenes de medicina. Saludos y sí, bueno, chao.